La situación carcelaria en Chile está totalmente al límite. No estamos diciendo que necesariamente vamos a caer en lo que le pasó a Venezuela con Tocorón, la cárcel de la que surgió el Tren de Aragua, producto de la inacción inexcusable del Estado en dicho centro penitenciario. Pero sí que acá en Chile nadie le está prestando la atención que realmente merece el asunto. ¿Sabían que muchas de las cárceles chilenas están más ocupadas, o mejor dicho, sobreocupadas, que muchas de las cárceles ecuatorianas, venezolanas y mexicanas? ¿Sabían que en algunas regiones del norte de Chile existen más presos extranjeros que chilenos? ¿Ustedes saben bien cómo funcionan las cárceles en Chile? Porque si no lo tiene muy claro, escuche lo que le voy a contar a continuación. ¿Qué es lo que tiene que hacerse para que las cárceles chilenas no terminen con instalaciones como las de Tocorón en Venezuela? O sea, con casinos, bancos, tiendas comerciales con ropas de lujo, clubes de baile, centros acuáticos, estadios de béisbol, caballerizas, etc. Si no tiene muy claras esas cosas, escuche un momento lo que le quiero contar. Porque esas cosas, Tocorón, se produce por el repliegue del Estado en beneficio del avance del crimen organizado, que es exactamente lo que está pasando en Chile hoy. Y si a eso se le suma un descontrol migratorio en la frontera norte y la progresiva caída de las bandas de narcotráfico y crimen organizado en las cárceles, como es probable que ocurra con el brazo armado del Tren de Aragua en Chile, con los gallegos, el caldo de cultivo está preparado. Según datos de Gendarmería, actualizados a fecha 31 de marzo de 2024, la población penal del subsistema cerrado penitenciario alcanza los 57.872 reos. El subsistema cerrado se refiere a aquellas personas que están en el sistema penitenciario privadas de libertad, producto del cumplimiento de una pena privativa de libertad, de una medida de apremio o sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva. De ese total, la región metropolitana concentra la mayor cantidad de reos. De hecho, alberga a más de un tercio de la población penal, cerca de unos 20.000. Luego le siguen Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, o sea, la macrozona norte. Ese número, los casi 60.000, ha crecido aceleradamente en los últimos 2 años. De hecho, de enero de 2022 a marzo de este año, pasó de 39.600 a 58.000, o sea, un crecimiento brutal. ¿Y dónde está uno de los grandes problemas? En Chile hoy no existe capacidad carcelaria para todos esos reos. Actualmente contamos con 97 establecimientos penales del subsistema cerrado. 53 de ellos corresponden a complejos penitenciarios, centros de cumplimiento penitenciario y centros penitenciarios femeninos. Los otros 44 son centros de detención preventiva. Y esos centros, esos 97 establecimientos, cuentan con exactamente la misma capacidad que hace más de 10 años. Es decir, solo hay espacio para 42.000 reos. ¿Qué significa eso? Que hoy en Chile estamos sobreocupados en más de 16.000 reos. Nuestras cárceles tienen una tasa de ocupación de un 131% a nivel nacional. Y esa tasa a nivel regional es aún más brutal. De hecho, en Atacama, Valparaíso y Maule están al doble o casi al doble de su capacidad. Sus tasas de ocupación son de 220%, 170 y 190. Tenemos 4 regiones en que hay un 50% de exceso, que son Antofagasta, la Metropolitana, Ñuble y la Araucanía. Y otras 6 que están levemente excedidas de su capacidad, pero excedidas ya al fin y al cabo. O sea, solo 3 regiones de Chile no están funcionando excedidas en su capacidad carcelaria. Y esas 3 en todo caso están en el 95% de uso, o sea, casi completa. En los centros penitenciarios en particular, la cosa ya no tiene límite. 10 están sobre el 200% de uso de su capacidad. De esos 10, 4 están por sobre 250. Y uno de ellos está en, escuche bien, 428%. Esto, las condiciones de sobreocupación carcelaria, impactan y de manera importante en la capacidad que tiene el Estado y en particular Gendarmería de segregar correctamente a la población penal según los tipos de delito. Cuando este es el estado de ocupación de los recintos penitenciarios, eso se vuelve imposible. Y se agrava cuando comienzan a introducirse en las cárceles elementos foráneos. Y son foráneos en el sentido literal de la palabra. Me refiero a cuando las cárceles comienzan a ser ocupadas por criminales extranjeros. Y no, por supuesto, por el mero hecho de que sean extranjeros, sino porque, sabemos ya, traen consigo nuevas formas de operar, nuevos tipos de conductas criminales, modos de comisión más brutales y, por sobre todo, nuevas bandas de crimen organizado que desde las mismas cárceles
expanden sus redes de influencia y control territorial. Y eso hoy es un problema de prioridad número 1 en Chile, porque ya está presente. En nuestro país la población extranjera representa un 8% a nivel nacional, pero en las cárceles son el 14%. Y de hecho, entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023, los reos extranjeros aumentaron en un 40%, la mayoría de Bolivia, Colombia, Venezuela y Perú. Y a nivel regional, en la macrozona norte, la cuestión es más grave. En Arica y Parinacota, los extranjeros representan un 13% de la población regional total. Son 32.000 sobre una población total de 255.000 personas. Pero en las cárceles son el 35%. En Tarapacá, los extranjeros representan un 19% de la población. Son 73.000 sobre 391.000 personas. Pero en las cárceles son, escuche bien, el 51%. O sea, los extranjeros en Tarapacá no son ni una quinta parte en la región, pero sí más de la mitad de los reos. En Antofagasta constituyen 15% de la población regional total, 106.000 sobre 704.000, pero en las cárceles son el 36%, y en Atacama son solo el 6% de la población regional, pero el 17% en las cárceles. La población penal extranjera en la macrozona norte es un tema prioritario porque va a provocar una escalada de crimen organizado que no se está previendo, sobre todo si es que consideramos que hoy no hay segmentación por tipo de delito. Las cárceles están copadas y no tenemos a nivel legal y constitucional regímenes penitenciarios especiales de amplia aplicación para los cabecillas y miembros importantes de bandas de crimen organizado. El sistema penitenciario de nuestro país no está preparado y no hay nada en la clase política, en el gobierno, que nos muestre que esto vaya a cambiar. Porque el ministro de Justicia, Luis Cordero, no solo se ha negado a la construcción de megacárceles como las de Bukele en El Salvador, sino que la semana pasada ha instruido a Gendarmería, o sea, le ha ordenado a Gendarmería que informe mensualmente al Ministerio Público y a tribunales, a fiscales y jueces, sobre la capacidad y sobrepoblación actual de las cárceles del país. Dijo, de hecho, lo cito textualmente, que el Ministerio de Justicia se ha podido percatar de que no hay conciencia de la capacidad total de los establecimientos y lo que implica la sobrepoblación. ¿Y por qué hizo esto el ministro de Justicia? Para que los fiscales, por ejemplo, no pidieran prisiones preventivas o solicitaran penas definitivas más cortas, o incluso no de presidio. ¿Para eso lo hizo Cordero? ¿Para que las decisiones judiciales se vieran influidas por criterios que escapan a lo estrictamente legal, como lo es la sobreocupación carcelaria? Y si no fue para influir en las decisiones del Poder Judicial y de los fiscales, ¿por qué el ministro Cordero asume que no hay pleno conocimiento de la sobrepoblación penal? ¿Cómo sabe él que los jueces y fiscales no saben? Bueno, y aunque no supieran, cuestión que parece ser bastante improbable, ¿deberían ellos dejar de hacer su trabajo? ¿Dejar de perseguir y condenar a criminales a presidio porque las cárceles están usadas sobre su capacidad? ¿Es eso realmente responsabilidad de los fiscales y de los jueces? ¿Deben ellos velar porque la capacidad de las cárceles esté debidamente aprovechada? ¿Y saben además qué otra cosa dice Cordero? Se jacta de que él viene hablando de esto hace un año. Dice que este era uno de los temas de derechos humanos combinados con seguridad más complejos que tienen frente al país. Lo curioso es que él es el ministro de Justicia. De él depende Gendarmería de Chile. Y él mismo, si es que realmente tuviera la intención de construir cárceles ya, organizaría todo con el ministro de Obras Públicas, que lo tiene sabe dónde, a menos de 2 minutos caminando desde su oficina. Es menos de una cuadra. Son 110 metros los que tiene que recorrer Cordero para coordinarse con su par de Obras Públicas. Y ojalá que no se excuse con que no hay tiempo para ese tipo de construcciones. Porque Bukele hizo la mega cárcel, la más grande de América, en solo 7 meses. Probablemente Cordero y Boric no lo hagan. Porque al igual que casi como todo lo que realmente importa en Chile, en este gobierno está absolutamente desatendido. Porque si de crimen organizado en recintos penitenciarios se trata, si de infraestructura adecuada para este fenómeno criminal o de regímenes penitenciarios idóneos para lidiar con sus cabecillas se trata, en este gobierno no hay plan en lo absoluto. Véanlo ustedes mismos. En la recientemente publicada Ley de Crimen Organizado, firmada por Boric, Toá, Cordero y Marcel, de la que la ministra del Interior se jacta de cuando en cuando, no hay referencia alguna al sistema penitenciario. No hay ni una sola idea relativa al desenvolvimiento del crimen organizado, que es todo el objeto de la ley, en las cárceles. Y ni hablar de la denominada Política Nacional contra el Crimen Organizado de la ministra Toá, publicada en 2020, que para que ustedes se hagan una idea, contiene la palabra cárcel
la misma cantidad de veces que la palabra género. En 4 oportunidades se menciona, de hecho. Por supuesto que no habla de construcción de cárceles, ni mucho menos de la implementación, ya, ahora, de nuevos regímenes penitenciarios completos. Los principios inspiradores del documento de esta política contra el crimen organizado son, escuche bien, eficiencia y eficacia, probidad y transparencia, ya, o sea, cosas normales, típicas, pero también perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, enfoque territorial, respeto al derecho internacional, o sea, todo eso como parte de su política contra el crimen organizado. Y tienen como uno de los ejes del documento lo que llaman ellos el abordaje del crimen organizado en recintos penitenciarios. Pero ocupa 2 páginas del texto. Y la verdad es que ni siquiera son 2, porque están escritas en formato columnas. Y en donde sí se plantea un diagnóstico correcto. Se habla de que se planifican y ejecutan crímenes desde la cárcel, se produce contagio criminógeno, etc. Pero las medidas concretas que propone el documento para hacerle frente al crimen organizado en las cárceles son para agarrarse la cabeza. Miren, les voy a leer algunas. Número 1. Ejecutar el trabajo de la Comisión X, en cuyo contexto se ha aprobado la creación de una subcomisión Y con el objeto de generar acciones conjuntas. Ya, o sea, comisiones, subcomisiones, humo. Leo otra. Conformar un equipo de tarea, XX, un nombre rimbombante, compuesto por A, B y C, con el objeto de implementar un plan de trabajo. De nuevo, un equipo de trabajo que integre a fulano y mengano, trabajar en un plan y humo, de nuevo. Y mire esta. Evaluar la implementación de un sistema de bloqueo de señal telefónica. Evaluarlo, en serio. Bueno, y todo esto, por supuesto, como ya les decía, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. Pero fuera de lo cómico, esto es grave. Nada dice el plan relativo a la construcción de cárceles o a la reformulación del régimen penitenciario actual. O no solo segmentación de reos por tipo de delito, sino de especialización de regímenes penitenciarios de rango legal. Y esto es un problema que tenemos ahora ya y que se intensificará en la medida en que grandes bandas de crimen organizado vayan cayendo. De hecho, ahora, en enero de 2024, el director nacional de Gendarmería señaló que existen al interior de las cárceles 1.600 bandas, de las cuales 600 están totalmente activas y operativas, que hay más de 4.000 integrantes de bandas criminales en las cárceles chilenas y 600 de sus líderes. Del Tren de Aragua hay cerca de 50 miembros identificados y del Cartel de Sinaloa otros 5. Esta es la magnitud del problema, pero es un problema para el cual ellos no tienen todavía su solución, porque propuestas, como ya lo dijimos, hay. Si crees que nuestro trabajo es necesario, si crees que las propuestas de mega infraestructura carcelaria para Chile y de implementación legal de un régimen penitenciario especializado para jefes de bandas de crimen organizado son necesarias, comparte este video, envíaselo a tu diputado y a tu alcalde e inscríbete a nuestro canal con un aporte mensual para sostener este trabajo. Tenemos 3 mecanismos para aportar que están aquí abajo en la descripción del video. Que no se te pase. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.